Gloria a Dios, hermano. Dios me les bendiga en esta mañana. Aquí estamos contentos, gloria a Dios. Somos felices porque Cristo nos salvó, amén. Si no, estuviéramos aquí entretenidos, amén. La diferencia entre nosotros y un club de leones sería ninguna si Cristo Jesús no hubiera resucitado, amén. Seríamos igual que un Boys and Girls Club, idéntico, ¿ok? Un shooting club, cualquier cosa de esas del mundo, que no hablan nada, no tienen esperanza de nada. Pero nosotros, que somos la iglesia del Señor, somos iglesia porque Él nos compró, dice, con su sangre preciosa, amén. Y todos estamos bien claros de ello. Muchas personas piensan que la obra del Señor, con solamente haber muerto en la cruz, se hubiera completado, pero si Cristo hubiera muerto pero no hubiera resucitado, la obra no se hubiera completado. Hubiera sí pagado el precio, amén, por así decirlo, cumplido la justicia de la ley que exigía que para perdonar pecados se derramara sangre, pero su obra no hubiera quedado completa, porque entonces no hubiera ratificado que Él tiene control sobre la vida y que Él es el creador de toda la vida y que Él al resucitar confirmó que tiene poder sobre la muerte. Tan es así que estoy seguro que usted escucharía historias de cuando chiquito, quizá a ustedes le metían miedo cuando chiquito, decían, mira, si tú no te comes los vegetales eso, va a salir un muerto de noche, que siempre salían de noche, nunca era de día, un muerto de noche y te va a llevar. Sí, me acuerdo que a mí me decían esos cuentos. Tanto me lo decían que yo dije, ¿cómo se llama el muerto? Y le ponían nombre al muerto también. ¿Por qué? ¿Y por qué le metían miedo a uno? Porque uno decía, pues si sale un muerto, ¿cuándo usted ha visto que salga un muerto? ¿Cuántos usted conoce que dicen, sí, ese fue el que le estuvo entejado 20 años y mira, pero está ahí ahora, está bien? Salió bien después del entierro de 20 años. Nunca te he conocido a nadie así. Porque sería una ridiculez, ¿verdad? O una contradicción de términos, que cuando alguien muere, dé reversa y vuelva a la vida, ¿verdad? Canciones hay por ahí, montones. Recuerdo una canción de esa bien famosa, de este grupo, Haciendo Punto en Otro Son, dice, Haciendo Punto en Otro Son se llama, en la vida todo es ir. Todo es ir, o sea, todo es hacia el frente. O sea, después que uno se muere, uno no regresa a la vida, decían ellos. Más le vale que se conviertan todos a Cristo, porque si no, así mismo como la canción les va a pasar. Por allá cantaba Héctor Lavoe, todo tiene su final, nada ayudará para siempre. No podemos pensar que hay eternidad, decía el varón. Y parece que como él pensaba que no había eternidad, nunca se preparó para ella tampoco. Porque ¿para qué? Si no la hay, no hay que prepararse. Y el mundo anda en diferentes cuentos así, hermano, donde todo se da a la noción de que hay una imposibilidad real en uno volver a vivir. ¿Te recuerda las historias estas de monstruos? Frankenstein. ¿Cuál era la trama de Frankenstein? Que tomaban armaron el doctor loco aquel Frankenstein, porque Frankenstein no era el monstruo, era el doctor, para que tomó eventualmente el nombre también. Pues este Frankenstein dijo, yo voy a crear vida, y fue a buscar unas tumbas de unas personas recién muertas que estaban todavía disque frescos, y cogió y cosió todas las piezas, hizo un cuerpo humano. Entonces le puso un parajayo, y cuando cayó un rayo de allá arriba, ¡fua!, cogió vida, ¿verdad? Esta fantasía. Para que te veas las personas lo que tratan de crear, ¿verdad? Yo sé que era una novela como tal, pero muchas personas les fascinaban estos temas de cómo es que alguien puede volver a la vida. Pues por eso por allá en Europa, si venimos para acá, para el Caribe, vamos a Haití, y en Haití están los zombies que llaman. Oye, y los zombies les fascinan a la gente también, y en otros lugares también del mundo, pero mayormente allí. The Night of the Walking Dead. Y entonces eso no solamente es una película, es una serie. Y a la gente le fascina eso. Y en todos sitios que usted va, siempre hay temas de películas de los zombies que están on dead, le llaman.
¿Qué quiere decir undead? Pues que no están muertos ni vivos, trascienden los dos estados. Es como un Twilight Zone. Y a la gente le fascina eso, ¿verdad? Entonces nunca se dan cuenta que, oye, ¿cómo puede ser que alguien que se ve que está podrido esté vivo y esté andando y pensando y todas esas cosas? Porque al mundo le fascinan estas cosas, ¿verdad? Pero no pueden escapar de la realidad de que no hay forma humana de volver a la vida. Tan es así, si leemos en 2 de Reyes 13, verso 20 al 21, usted se acuerda de Eliseo, ¿verdad? Dice que Eliseo murió. Pues lo que le pasa a todo el mundo, Eliseo murió y lo sepultaron. Dice, y el año siguiente, entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, había pasado tiempo ya desde Eliseo, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. O sea que dijeron, espérate, hay peligro, y cogieron el muerto y lo tiraron donde estaba la tumba de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Salpicados así en la palabra del Señor, vemos estos destellos de lo que eventualmente en el futuro va a suceder en masa. Para el Señor no era contradictorio ni sorpresivo de que alguien volviera a la vida. Para el hombre, hay muchísimas cosas el hombre no puede hacer, por no decir la inmensísima mayoría, pues para el hombre es imposible, pero lo que es imposible para el hombre es posible completamente para Dios, que es el creador. Estuvimos repasando el martes pasado, cuando comenzamos los estudios de la nueva serie, con el título Dios crea. Y dice la palabra que a través de la palabra fue que todas las cosas fueron creadas. Y dice que eso fue hecho a través de Jesús. Amén. Jesús, la palabra de Dios, a través de ella fue creado todo. Bendito sea el Señor. Amén. Por eso es que es importante entender estas cosas. Cuando fuimos a Colosenses el martes pasado, dice verso 16, capítulo 1, dice, en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Sigue diciendo, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Para qué? Para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué quiere decir primogénito de entre los muertos? Bueno, es el que primero resucitó, de modo que los que van a resucitar después de él, fíjate que dice primogénito, no dice único, sino que es el primero, dice los que vienen después de él van a resucitar porque él resucitó primero. Un día como hoy, una de las fiestas judías, celebraban, ¿verdad? 3 esta semana, en lo que llaman la semana, ¿verdad?, de las fiestas judías de primavera. Estaban los panes sin levadura, estaba la Pascua, y un día como hoy se celebran las primicias. Y todas tienen que ver y apuntan al Señor Jesús. Los panes sin levadura, amén, como si fuera la ofrenda dada de Cristo Jesús, pura y sin mancha, derramada por nosotros. La Pascua, amén, el Cordero que sustituyó la muerte de los primogénitos allá, la muerte de la sangre del Cordero, amén, porque pensamos mucho en la sangre, es cierto, pero para que hubiera sangre de Cordero en las puertas, tuvieron que haber matado al Cordero. El Cordero murió en lugar de los hijos o del hijo mayor de esa casa. ¿Ven? Esa es la sustitución. Por eso es que los judíos le llaman Pesaj, que o sea, el ángel de la muerte que estaba visitando casa por casa esa noche en Egipto. Cuando veía la sangre del pago,
del inocente, el cordero nada tenía que ver con nadie, la sangre del inocente, él pasaba más allá. Eso que se llama Pesaj. Podemos decir que el Señor, amén, cuando veía que se había pagado el pago, decía, en esta casa no hay deuda, pero donde había deuda, donde no había ofrenda por el pecado, sacrificio, holocausto por el pecado, en esa entraba y tomaba la vida del primogénito, tal y como el Señor había hablado a través de Moisés, en esa 10ª y última plaga de Egipto. Dice, con esta Faraón los va a dejar ir. Y efectivamente, así fue. Así que Pesaj, que es la otra fiesta judía, es cuando el cordero, la sangre inocente del cordero, amén, limpió de pecado. Pero hoy, amén, se celebra la fiesta de las primicias. ¿Sabe qué es? Empieza la cosecha. Y la primera gavilla, o sea, el primer mazo de trigo, el Señor había mandado que se le ofrendara a él en ofrenda de agradecimiento y reconocimiento que la bendición de la cosecha que estaba comenzando, amén, era de parte de él porque eres bueno. Por eso ellos cantaban, porque eres bueno y para siempre es su misericordia. Traían aquella gavilla, aquella rama de trigo, amén, y se la ofrendaban al Señor. Pues esa primicia es el Señor Jesús. Él es la primicia, el primer que resucitó, para que después los que creyeran en Él pudieran tener vida, amén, y sean resucitados en el día postrero, como dice la palabra, amén. Cuando comienza esa cosecha, que comienza hoy, amén, a las 7 semanas se celebra entonces la fiesta de Pentecostés. En este año cae mayo 28. Ese domingo, mayo 28, Pentecostés, porque desde el sábado antes, desde ayer hasta ese próximo domingo 28, pasan 7 semanas y un día, 50 días. Pentecostés, de ahí que viene el nombre, amén. Así que esa fiesta judía celebraba la abundancia de la cosecha. Pues no es casualidad que ese mismo día, el Señor planea todas las cosas, ¿ves? Ese mismo día, amén, es que es dado el Espíritu Santo a la iglesia, la promesa del Espíritu Santo. Y ese mismo día se convierte en miles de personas allá en Jerusalén, amén. Ese día nace, por así decirlo bíblicamente, la iglesia. Porque la iglesia son los salvos a quienes Dios ha dado a su Espíritu, amén. Así que todo esto está calculado por el Señor, porque Él fue el que estableció todas las cosas. Así que Él quiso que el día que el Señor resucitara fuera el día de las primicias, porque la fiesta de las primicias, muchas otras personas pensarían que era para recordar y para conmemorar y darle gracias al Señor por la cosecha, pero lo que tenía en mente el Señor en su corazón desde tiempo es que la primicia, la verdadera primicia, es su Hijo Santo que dio su vida por todos nosotros. Amén. Así que si volvemos a la historia de Eliseo, que vemos ahí en Segunda de Reyes, entonces los muertos sí salen. Y yo que pensaba que no salían. Los muertos salen, pero no es a comerse a la gente ni a arrancarle los brazos, hermano. Los muertos que salen son los hijos de Dios, amén, que Él ha salvado y Él ha limpiado con su sangre, amén. Pero fíjense que a través de la historia, un montón de personas se han dado a la tarea de decir, es que eso es imposible, porque los científicos dicen, es que eso no se puede, que alguien resucite, eso no se puede corroborar científicamente, y siempre están con este chanchullo de corroborar científicamente, y muchas de las cosas que ellos tienen no se pueden corroborar científicamente, empezando por la teoría de la evolución, que le llaman ley. No se puede probar, pero ellos, ¿verdad?, a brazo partido, quieren dar a entender que es todo lo contrario. Desde los tiempos que se empieza a predicar la palabra, el evangelio, empiezan todas las ideas en contra de la resurrección de Cristo. Entonces ahí es que empiezan todas las teorías. Algunos, no vamos a mencionar los nombres técnicos estos, pero algunos decían, mira, ese que estuvo ahí en la cruz, que estábamos viendo reseñado en las gráficas que mostró el hermano James esta mañana, ese que estaba allí, ese se veía.
Se veía como Cristo, pero no podía ser Cristo, porque es que Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo no podía morir. ¿En qué cabeza? Cabeza. Y empezaban a razonar las cosas. Y ellos decían que era imposible que hubiera muerto. Por lo tanto, si no murió, por lo tanto, técnicamente no resucitó. Esto es todo lo que está por detrás. Ese es el asunto de la doctrina de demonio, que de momento suena lógica, pero lo que está detrás es la verdad, ¿verdad? Del diablo, según el diablo, que contradice la palabra del Señor. Otros decían, no, él se veía real, él era real, era carne y hueso. Pero cuando dice que él entregó el espíritu, en verdad no es que él murió, él entró como en un estado catatónico. ¿Ves? Entonces usted habrá escuchado los cuentos. La gente dice, de hecho había un cuento aquí de Puerto Rico, no me acuerdo cómo se llamaba, un nombre de la persona, una de estas leyendas, que dice que ya venían en Tejal el muerto, iban cruzando, bajando una jarda y pasando un río, y de momento, tum, sienten cantazos en la puerta de la tabla de la tapa del ataúd. Y cuando ven es que la persona había resucitado, contestando las oraciones que le habían hecho a la Virgencita y a Santa Bárbara bendita, decía. Entonces, todas esas folclore que está en nuestro país, pues hablaba eso. Y después decían, los que tratan de explicar las leyendas, decían, no, pero es que lo que pasa, que las personas con su intención, ¿verdad? De poder resolver lo imposible, o sea, que alguien volviera a la vida, pues no se daban cuenta que muy seguramente esa estaba basada en un hecho real. Pero la única forma que una persona que ya está en la caja con los clavos puestos, amén, es que hubiera entrado en un estado catatónico, así, con un pulso bajo y como dicen, unos latidos bien lentos, y estuviera pues vivo justo apenas. Y de momento pues como que cogió velocidad y tocó la puerta. Entonces, la ciencia, o por lo menos los lógicos, tratan de explicar las cosas de esa forma. Tampoco estoy diciendo, ¿verdad?, que ese hombre hubiera resucitado, pero la realidad es que para el hombre todas estas cosas de resucitar le son locura. Hechos 17. Pablo fue y vio toda la idolatría que había allá en Atenas. Y dice que él estaba con su corazón encendido en fuego cuando él veía que donde quiera había algo que se movía, le habían hecho un muñeco para adorarlo. Y por si acaso se le había escapado un muñeco, pues pusieron uno anónimo, al Dios que todavía tenemos que conocer. A ese que les faltaba conocer, no se agradaba de los muñecos, pero ellos como quiera le habían hecho uno. Pablo predicó, porque ellos querían escuchar las cosas nuevas. Ellos no se interesaban por nada más, decía, sino por oír o hablar algo nuevo. Y oyeron a este varón que hablaba unas cosas raras y dijeron, oye, vente, vamos para allá al Areópago y allí nos juntamos para que tú nos hables. Y dice que Pablo les predicó el evangelio, pero cuando llegó a la parte de la resurrección de los muertos, especialmente la de Jesús, de las primicias, dijeron, para. Vamos a hacer una cosa, porque ya es tarde, el sol está quemando ahora, te vamos a llamar. Ya mismo, en otra ocasión te vamos a escuchar sobre este asunto de la resurrección de los muertos. Y todavía está esperando Pablo que lo llamen. Porque para ellos era completamente imposible, porque ellos entendían que toda la vida era one way. Bueno, porque ellos observaban. La gente se moría y se desaparecía. ¿Ok? El hecho de que Cristo realmente volvió a la vida era algo completamente ridículo para ellos. Bueno, era más ridículo que creer que había un Olimpo por allá arriba y que había un montón de dioses montados allá arriba y que unos botaban jaya, otros botaban centella y tonterías como esas, ¿verdad? Y que había unos que eran medios dioses y otros eran 3/4 y uno un cuarto dios. Todas esas tonterías, ellos se las creían, pero no podían concebir de que hubiera un Dios poderoso que venciera la muerte. Fíjate cómo era la cosa. Y así eran estos personas. También en los tiempos de Jesús. Y llegando a los tiempos de Pablo y aún a los tiempos antes, cuando todavía vivía el apóstol Juan, se desarrollaron un montón de teorías. Algunas tenían que ver, como le dije, aquellos que decían que lo que estaba en la cruz pues no realmente era el Hijo de Dios ni era un cuerpo humano, sino era otra cosa, por lo tanto él no padeció y todo ese tipo de cosas. Algunos decían, bueno, sí, ya ese era real, era el cuerpo del Hijo de Dios realmente, pero ¿sabes qué?
Esa resurrección que tanto hablan, eso es una resurrección espiritual. Usted sabe que hoy todas las cosas son espirituales, ¿verdad? Cristo, algunos dicen, y hoy lo dicen todavía, Cristo ya vino. Cristo vino en mi corazón. Eso está bien bonito. Es más, se me aguan casi los ojos cuando la gente lo dice. Pero lo que hay es una sandez y una tontería tan grande, por no decir que una doctrina de demonio gigantesca, que a mí no me da ninguna pena, ni ninguna gracia cuando la gente lo dice. Y es que se oye tan cursi, también. Y posiblemente si alguno de ustedes lo ha dicho anteriormente, yo espero que usted lo pueda comprender mejor, amén. Porque usted no se salva porque Cristo vino a su corazón, usted se salva cuando usted le reconoce a Él como Señor y Salvador, amén. Que usted reconoce que usted es pecador, arrastrado, empedernido, que no hay salvación para usted, y Él compró la salvación con su sangre, amén. Entonces Él le da su espíritu cuando usted pone su espíritu, el Espíritu Santo en usted, cuando usted cree, hermano. ¿Sabe qué? Habían unos, para el tiempo de Pablo, habla de un Himeneo y de un Fileto. ¿Okay? Pues Himeneo y Fileto, menciona, de hecho, a Himeneo lo menciona 2 veces, después lo menciona con otro, se llama Alejandro. Himeneo, Alejandro, Hermógenes, y como 5 o 6, que decía que se habían ido a la falsa doctrina y habían abandonado a Pablo. Y no solamente abandonado, sino que iban en contra de lo que Pablo predicaba. Pues Himeneo y Fileto decían que la resurrección ya había sucedido. Ni si mediante eso trastornan la fe de algunos, decía Pablo a Timoteo, y se lo advertía en 2 Timoteo capítulo 2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque decían, la resurrección es espiritual. Vuelvo y digo, se oye tan lindo, casi uno oye la musiquita, el oye el silbido, ¿verdad? Le faltan los efectos especiales como el y la musiquita esa abstracta que le ponen por detrás. Mire, si hubiéramos resucitado espiritualmente, entonces el poder de Dios sobre el cuerpo deshecho y podrido, revertir eso a la vida, nunca hubiera sucedido. ¿Cómo piensa usted que van a resucitar los que llevan 40 años enterrados? Es más, que ya para hacer espacio en los cementerios, porque no hay espacio en los cementerios, pues los toma y dice, bueno, ya ese podemos ir a la caja y lo podemos echar en una urna, en un osario. Entonces lo que antes estaba en una caja, ahora está en un potecito chiquito, y entonces ahora pues lo ponen en una orillita, ¿ves? Y te dice, y de todas esas cenizas, de todo ese polvo, ¿qué partes eran de aquí? Entonces no tiene agua, no tiene nada, usted no sabe, pero el Señor sabe. El Señor va a recrear ese cuerpo, amén. ¿Cómo lo va a hacer? Él sabe, porque Él es el único que lo puede hacer, amén. Y hay personas que dicen, no, pero ¿cómo van a resucitar los muertos? ¿Qué cuerpo tendrán? Y esa misma pregunta la hacían las personas y Pablo las contestó en 1 Corintios capítulo 15. Dice, pero ¿cómo va a ser posible? No puede ser, porque el cuerpo que puede ser reconstituido no puede tener todas las partes. Por lo tanto, no es la misma persona. Por lo tanto, y por lo tanto, y por lo tanto, y por lo tanto, y por lo tanto. La realidad era que estaban predicando aún desde el tiempo de Pablo, y yo estoy seguro desde mucho antes, que no había ninguna resurrección. Si usted mira 1 Corintios capítulo 15, verso 12, dice, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Por qué? Porque alguien no puede ser cristiano si no está basado en la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es el fundamento de la verdadera fe y la salvación. Amén. Creemos que Cristo murió y que Cristo resucitó. Amén. ¿Por qué? Porque de esa forma Él completó la obra de salvación para nosotros. Por eso es que en Hebreo dice que Él es el autor de la salvación. Allá en Juan Él decía, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo voluntariamente. Dice, este mandamiento recibí de mi Padre. O sea que el propósito de Cristo era
dar su vida por los pecadores. Y a los 3 días tomaba la vida de nuevo. Amén. Tanto era así que toda aquella gente confundida de sus tiempos, confundida, ¿verdad? Porque dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y así estaba la inmensa mayoría de todos los líderes a quienes se les había delegado la ley y no comprendían las cosas que el Señor decía. Y decían, pero podemos estar seguros de las cosas que tú dices si nos haces un milagrito. Ellos demandaban señal, como le llama la palabra. Un milagro, no un milagro como para garantizar y probar las cosas que tú dices. Y él decía, la generación saco de trampa esta que está aquí, perversa y adúltera, está pidiendo un milagrito. Pero no le vamos a hacer ningún milagrito. El milagro va a ser como le pasó a Jonás. ¿Qué le pasó a Jonás? A Jonás tuvo 3 días y 3 noches, dice, en el vientre del pez. ¿Usted no se da cuenta de lo que está queriendo decir allí también el Señor Jesús? En algún momento Jonás se murió dentro de ese pez también. Yo estoy seguro de eso. Yo sé que él oró, pero después que él oró se limpió, como dicen por ahí en el campo. Se murió Jonás dentro del pez. Dios tuvo misericordia de él y lo volvió a la vida. Porque es la señal de Jonás. El Señor Jesús no estuvo en la tumba durmiendo, según el hombre le llama dormir. Yo sé que él le llamaba dormir cuando Lázaro murió. Lázaro estaba enfermo y él esperó 2 días en lo que Lázaro se moría. Tan es así, las hermanas le dijeron, Señor, si hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Y era verdad. Pero él esperó porque él quería, como él le dice a los discípulos, me alegro que sepáis que él está muerto, ¿ok? Para que creáis. Ellos dirían, ¿en qué forma nosotros vamos a creer si él está muerto, si ya está muerto, ¿verdad? Porque no sabían lo que el Señor iba a hacer, amén. Y así mismo pasó con Jonás. La señal que el Señor, la señal, no una, la señal, la confirmación de que lo que él estaba predicando era verdad, era él mismo iba a estar sepultado, muerto, como se muere todo el mundo, y después iba a ser vuelto a la vida. Amén. Porque él lo quiso así. Bendito sea el Señor. Como estaba ilustrando el hermano James, cuando él murió en la cruz, lo vimos esta mañana, amén, él entregó el Espíritu. Vuelvo y digo, nadie le quitaba la vida, él puso su vida, pues él toma su vida de nuevo. ¿Quién puede hacer eso? Únicamente el Señor Jesús, que murió para que nosotros pudiéramos tener vida, amén, y vida en abundancia. Cuando él resucita entonces a Lázaro, precisamente, si vamos allá a Juan, vamos a buscar rapidito aquí en Juan, gloria a Dios, Juan 11, amén. Cuando él le dijo, Lázaro ha muerto, capítulo 11, verso 14, dice, me alegro por vosotros, dice él a los discípulos, de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Y entonces dijo Tomás, que le llamaban el Dídimo, o sea, el gemelo dijo a sus condiscípulos, pues vamos también nosotros para que muramos con él. Dice, wow, qué espiritual es Tomás. Yo pienso más bien que se refería a lo que dice el verso 8. Los discípulos le dijeron, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Dice, pues está bien, ¿qué remedio queda? Vamos para allá, para Jerusalén, que nos caigan a pedras a todos nosotros y muramos juntos allí con Lázaro y todo el mundo y nos vamos todos. Eso es lo que yo estoy seguro estaba detrás de las palabras de este varón. ¿Usted conoce el resto de la historia? Amén. La parte clave, cuando él le contesta a Marta, que fue la que le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, dice el verso 21. Pero ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará.
Y el Señor le dice la verdad, le dice, tu hermano resucitará. Y ella dice, sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Vamos a hablar de eso ya mismo. Pero él le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjense que no dice, yo doy resurrección y vida, ni yo tengo resurrección y vida. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Pero fíjense, si usted ve el relato de la creación, usted dice, pues claro que es la vida, si él fue el que creó y impartió vida. Pues claro que es la vida. Pues entonces uno dice, pues si él es la vida, que sea la resurrección, está incluido ahí también, porque el que da la vida, devuelve la vida, que es lo que es la resurrección. Amén. Y él iba a ser el primero, humanamente hablando, que resucitara de esa forma. Ahora, lo que decía Marta era verdad, que iba a haber una resurrección, en la resurrección, en el último día. Vamos a verificar eso ya mismo en la palabra, pero el Señor claramente intencionaba levantar a Lázaro ahí de los muertos. Amén. Y así lo hizo. Amén. Dice, yo siempre sé que me oye, dice el verso 42, le decía él al Padre, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Una vez escuché a una persona comentando sobre esto y decía, oye, tuvo que decir Lázaro, porque si decía vengan fuera, se levantaban un montón que no eran Lázaro también. Había que ser específico, porque estoy seguro había muchas, y sabe Dios cuántas otras porciones, sabría literalmente él cuántas otras personas habían sido sepultadas allí en cientos, miles de años antes, salían todos. Él dijo, Lázaro, ven fuera. Amén. Fíjese, inequívocamente el Señor dio este destello, este adelanto, porque dice que ese muerto llevaba 4 días, estaba podrido, dice, la peste salía por la piedra para afuera. Ya hiede porque lleva 4 días. Y algunos decían en el verso 37, y que le abrió los ojos al ciego, no podía hacer también que Lázaro no muriera. Mira, ellos estaban cuestionando, o sea, que Lázaro pudo haber sido sanado. Pues sí, él pudo haber sanado a Lázaro, pero también pudo y resucitó a Lázaro. Y fíjate que él lo hizo para que todos creyeran que el Padre le había enviado. Amén. Porque esa es la señal. Esa es literalmente la señal de Jonás. Aquí estaba Lázaro un poquito más pasadito que Jonás, porque llevaba 4 días, ¿verdad? Pero el Señor iba a estar 3 días en la tumba e iba a resucitar. Amén. Bien importante, hermano. ¿Por qué? Porque la gente de ese entonces estaba confiando en que el Señor podía sanar, o sea, evitar morir. Pero aquí Él le confirmó que aunque murieran, el que en Él creyere va a resucitar. Amén. No necesariamente quiere decir que todo el mundo va a ser como Lázaro, o sea, que usted se va a morir ahora y después se muere de nuevo, porque Lázaro tuvo que haberse muerto después. Pues no se dice cuánto tiempo duró Lázaro. Lo querían matar. Dice el verso 9, capítulo 12. Decía, gran multitud de los judíos supieron que él estaba allí y vinieron no solamente a causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. ¿Sabe esa noticia cómo sería? Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Mira cómo es esto. En vez de caer tirado comiendo tierra delante de los pies del Señor, pues querían eliminar la evidencia de que el Señor tenía poder sobre la muerte. Mire cómo es el demonio es malo, de verdad es puerco, como uno dice. Porque a causa de él, de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera señal. Es el fundamento, amén, de la vida eterna, que el Señor tiene poder sobre la muerte. Por eso es que la vida que Él da es eterna. Porque si fuera cualquier otra vida, se acababa como esta que tenemos, amén. Pero la vida eterna solamente la puede dar Él, el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor.
En un momento dado, la gente en el Antiguo Testamento muchas veces no tenía necesariamente esta noción, pero el Señor fue aclarando esto, de que hay una vida eterna y que va a haber una resurrección. En Daniel capítulo 12, verso 1 y 2, ya al final del libro, después de todas las profecías, después de todas las señales del fin, te recuerdas, las bestias y todo aquello, que tiene mucho paralelo con el Apocalipsis, amén. Pues después de eso, en el último capítulo, verso 1 y 2, dice, en aquel tiempo, el tiempo del fin, se levantará Miguel, ¿tú sabes quién es Miguel, verdad? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, el arcángel Miguel, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Igual como dice el Señor Jesús, Mateo 24, ¿verdad? Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Obviamente la libertad que se está hablando aquí no es una libertad física, está hablando en el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. A esa resurrección era la que se refería Marta. Y a haber una resurrección. Más adelante, en el Apocalipsis se nos explica un poco mejor esa resurrección. Se nos dice que hay una primera y una segunda. Capítulo 20 de Apocalipsis. Verso 4. Capítulo 20 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia del anticristo, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron, y reinaron con Cristo 1000 años. Estaban muertos, pero el Señor los revivió para que reinaran con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. En esa que hay que estar. Esa es la primera resurrección. Ahora, ¿cuál es la segunda resurrección? Verso 11. Vi un trono blanco, gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Imagínense eso. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, fíjense que están muertos, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, eran vueltos a la vida para ser condenados por la eternidad. Por eso dice la palabra bienaventurado, amén, el que tiene parte en la primera resurrección, dice el verso 6. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Eso se refiere al milenio. El Señor Jesús va a reinar aquí sobre la tierra antes de cielos nuevos y tierra nueva. Así que la resurrección para vida, esa primera resurrección, ocurre para los que son de Cristo. Los que no son de Cristo resucitan para condenación y muerte y vergüenza eterna. Así que la resurrección es real, como tal y Marta estaba diciendo, la resurrección colectiva. Pero usted quiere estar en la que los que resucitan son los de Cristo, amén. En esa es la que queremos estar, amén. Porque para eso fue que Cristo vino, hermano. Amén. Juan 5:21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Amén. Así que a través de Cristo Jesús es que recibimos la vida y la vida eterna. Usted sabe que hubo otra porción de la palabra donde nos dice que los muertos volvieron a salir. Si usted ve a Mateo 27, verso 51,
Y los muertos salen aquí y allá, de vez en cuando, para ilustrar que esos son como unos hints, como unos detallitos para ver el poder de Dios en resucitar. Amén. No hay ninguna duda hasta este momento donde estamos hablando que el Señor, por su poder, puede resucitar. Lo importante ahora es que estemos en la resurrección que tenemos que estar. Amén. La resurrección para vida. Pero antes de ello, hubo otros, como le pasó a aquel que tiraron y cayó encima de los huesos de Eliseo. Y no es que los huesos de Eliseo estuvieran afuera en la tierra, es que pues, lo habían sepultado a Eliseo y llevaba ya tiempo y pues encima de la tumba tiraron el cuerpo, salieron cogiendo y el muerto de levantó y salió cogiendo también, parece. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Pero aquí en Mateo 27, verso 51 dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos. Cuando el Señor murió, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea que un día como hoy no solamente el Señor resucitó, sino que muchos de estos santos que habían dormido se levantaron también. ¿Cómo sería eso? Las personas estarían allá en su hogar y de momento llegó tío Paquito, que se había muerto hacía, no sé, 100 años atrás, y llegó, ¿qué estás aquí? Pues que eso mismo digo yo, que ¿qué hago yo aquí? ¿Ah? Aparecieron a muchos, dice. ¿Por qué el Señor haría esto? Yo supongo que eso mismo, un destello, un adelanto, ¿amén? Como hizo con Lázaro, como hizo con aquel muerto, ¿amén? Como hizo con el hijo de la viuda de Naín, como hizo con la viuda de Sarepta, ¿amén? Como hizo con Lázaro, como hizo con estos también, un destello de lo que va a venir, ¿amén? La resurrección de entre los muertos. Y si nos referimos nuevamente, 1 Corintios, amén, capítulo 15, sigue Pablo el argumento y dice ahí, pero ¿cómo es posible que hayan personas, que ustedes, ¿cómo dicen algunos? De entre vosotros, él le decía a los corintios, de entre ustedes, ¿cómo puede ser algunos que estén en la iglesia y digan que no hay resurrección de muertos? Dice, porque no se dan cuenta que si no hay resurrección de muertos estamos haciendo el ridículo aquí. Si Cristo no resucitó, dice el 14, vana entonces nuestra predicación, vana en nuestra fe también. Y no solamente eso, somos unos embusteros, porque hemos testificado que Dios, que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, porque la verdad es que si los muertos no resucitan, pues Cristo no resucitó. Es mentira lo que estamos predicando también. Hace mentira todo, es lo que Pablo quiere decir. Porque si los muertos no resucitan, pues entonces tampoco Cristo resucitó, dice el verso 16. Y entonces encima de eso dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Ustedes están todos muertos en sus pecados. Entonces ahí hace la conexión clave, hermano. Como les dije, la muerte de Cristo, el derramar su sangre, es una parte de su redención, la de usted y la mía. Eso no hubiera sido válido si el autor de la salvación se hubiera quedado muerto. Pues eso demostraría que se murió por buena gente, pero ahí se quedó. Murió porque nos amó. Amén. Pero al resucitar demuestra que Él tiene poder sobre la muerte. Amén. Dice entonces, no solamente eso, los que también durmieron en Cristo, o sea, los que murieron ya porque ya habían tenido edad y murieron, también perecieron, o sea, pues, no hay esperanza para ellos. Por eso dice, en esta vida, si solamente esperáramos en Cristo sin resucitar, somos los más dignos de pena, de conmiseración de todos los hombres. Pero ahora Cristo es resucitado. O sea, ahí está el Cristo sin resurrección y el Cristo resucitado, dice el verso 20. Él es las primicias de los que durmieron, o sea, las primicias, el primero de entre los muertos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿sabe? Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ese argumento lo hace Pablo allá en Romanos, amén. Porque como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero tiene que haber un orden, dice. Cristo
en las primicias. Y luego los que son de Cristo, amén, en su venida. Amén. Bendito sea el Señor. Así que eso es lo que va a pasar, hermano. Y sigue él argumentando. Imagínense si no hubiera resurrección. El ridículo que yo hubiera hecho. Dice allá el 32. Batallé en Éfeso contra fieras, con un montón de gente que lo quería matar. ¿Qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Como que dice, y eso mismo es lo que pensaban muchos de los filósofos griegos, los estoicos, los otros, todos prácticamente, los que llamaban los cínicos también. Decían, baile, botella y baraja. ¿Usted cree que eso es nuevo? Eso viene de aquellos tiempos también. Ay, olvídate de eso. Vamos a fiestar aquí. Vamos a fiestar. La vida es para disfrutarla y que venga de todo, como decía el Gran Combo. Vamos a pasar lo que viene, porque esta vida hay una sola vida y yo no me quiero morir y después me quedé con las ganas. Y yo, no, yo vamos a disfrutar la vida. Y esa era lo que había. Por eso decía, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Amén. Dirá alguno, pero ¿y cómo van a resucitar los muertos? Dice el verso 35. ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Se ve que Pablo tenía furia, ¿verdad? Se le nota. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Mire, ese asunto de que es que todas las partes de mi cuerpo tienen que estar en un solo sitio, porque si no, ¿cómo me van a resucitar? Eso no importa. Usted va para la tierra, para el polvo otra vez, para el hoyo, se descompone y el Señor le va a componer de nuevo. Por eso Él decía, hay cuerpos celestiales, dice el 40, y cuerpos terrenales. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, dice el verso 42, y resucitará en incorrupción, como quien dice, es que no puede ser el mismo cuerpo. ¿Está bien? Ese es el asunto. Es un cuerpo eterno. Pues obviamente si el que se murió por no ser eterno, pues entonces el que va a vivir para siempre no puede ser como el otro, ¿verdad? Dice, ay, ahora estoy entendiendo. Es que no puede ser lo mismo, es que nosotros somos locos, ¿verdad? Haciendo referencia, y nos encanta hacer la referencia por las cosas que uno conoce, pero uno no sabe referenciar las cosas que uno no conoce, que es un cuerpo inmortal. ¿Usted conoce a alguien inmortal? Yo sé que hay gente que pasa de 100 años, pero esos no son inmortales, lo que pasa es que duran un poco más que los demás. La Biblia dice, los robustos duran 80, pues uno que tiene 110, pues la verdad que está en tiempo prestado, pero por mucho tiempo, ¿verdad que sí? Amén. Pero no podemos comprender cómo es posible que alguien dice, pero ¿cómo sería posible que allá Matusalén duró 969 años? Pues no se maraville que Matusalén duró 969 años. Maravíllese de lo que hubiera sido de Adán y Eva si no hubieran pecado. No hubiera habido muerte para ellos. El pecado es el que trae la muerte. Lo que quiere decir aquí es que el cuerpo corrupto, todos nosotros tenemos un cuerpo corrupto, corrompido por el pecado. Cuando muramos, el Señor va a resucitar nuestro cuerpo, pero no va a ser un cuerpo así. Amén. Va a ser un cuerpo nuevo, diferente. ¿Ok? ¿Por qué dice el verso 50? Dice, hermano, la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Por eso les digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir antes que venga Cristo, pero todos seremos transformados. Amén. Por eso yo le digo, ¿cómo se sentirá eso, hermano? Transformados. Ahora mismo yo tengo una penca de dolor de espalda aquí, ¿para qué estoy aquí? Porque sí, estamos aquí porque amamos al Señor. Pero ¿qué se sentirá no tener dolor de espalda? ¿Ah? ¿Qué se sentirá no decir, pero es una cosa que no veo lo que dice ahí? ¿Ah? Cuando usted va por ahí y le da un dolor de estómago cuando no se supone que usted tenga dolor de estómago. Cuando usted está lo más tranquilo por ahí sentado y le da un mareo.
Pues todas esas cosas a las cuales, y la artritis. ¿Quién no tiene artritis aquí? Posiblemente los nenes chiquitos todavía no sienten eso, pero aquí, ¿quién no tiene artritis? Voy a sacar cuenta aquí. Aquí. Prácticamente puedo decir que hay 3 personas que no tienen artritis, que son Adrián, Karina y Mariel. El resto tiene, unos más que otros. Pero ¿qué pasa? Usted se acostumbra a... Que yo ¿verdad? Yo tengo una técnica para pararme o para sentarme, no puedo estar mucho de este lado en el otro. Usted aprende a bregar con eso. ¿Verdad que sí? Hasta en las orejas da artritis, dice la hermanita Aida. Qué cosa esa, ¿verdad? Yo estoy seguro, ¿verdad? Habiendo personas que conocen que no es así aquí. Pero yo sé lo que usted quiere decir, que la que está en la que no son las orejas se extiende y se riega para todo sitio. La molestia. Está en el pelo. Es que es así, hermano, porque el cuerpo está corrompido. Y como dicen realmente, de algo uno se tiene que morir. Y el colectivo de todas las cosas que confirman que estamos corrompidos, pues va a ese colectivo y eventualmente un día ese cuerpo deja de funcionar. Pero ¿sabe qué? No todos nos va a pasar eso, porque no sabemos cuándo Cristo regresa. Puede ser que algunos estén vivos para cuando Cristo regrese. Pero todos, estemos vivos o no, seremos transformados. ¿Ok? Para tener el cuerpo, dice la palabra, ¿verdad? Como el cuerpo de la gloria suya. Por eso dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice, todos vamos a ser transformados. Verso 52, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Completamente puros y sin contaminación, perfecto, ¿verdad? Y nosotros seremos transformados para ser incorruptibles también. Dice, ¿por qué? Porque es que es necesario que esto corruptible, el cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, porque entonces algo que es mortal no es eterno, va viendo. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal, este cuerpo, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria, como que dice, el poder de Dios se asopó la muerte, se chupó la muerte, la apagó, la opacó, la destruyó, venció sobre la muerte. Por eso él cita, ¿verdad? Allá el capítulo 13 de Osea dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, la puya. ¿Dónde está sepulcro? Tu victoria, porque hasta ese momento los sepulcros son victoriosos, porque el que va al sepulcro no sale de allí. El sepulcro puede más que los que siembran allí. ¿Está bien? Y repetidamente le pongan una tapa de cemento o de madera o de tierra. El mundo que entierran, la gente que entierran se quedan allí, porque no tienen poder sobre la muerte. Pero Cristo tiene poder sobre la muerte y Él va a transformarnos, dice. ¿Qué dice en el verso 58? Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso es que estoy de acuerdo, ¿verdad? Llegan muchas Happy Easter. Y los colorcitos bien lindos, los huevitos de Pascua y todas esas cosas, ¿verdad? De hecho, en las Navidades le dicen a uno felices Pascuas. ¿Pascuas de qué? Pues serán las Pascuas esas que son rojas, ¿verdad? Porque la gente no sabe ni lo que dice muchas veces. Porque hay un folclore en nuestro pueblo. Entonces, para diferenciar, le dicen la Pascua Florida. ¿Qué es esta? Pero es que la de Navidad también son floridas. Pero esta Pascua es Florida, por eso le ponen los colorcitos lindos y esas cosas. Y lo siembran del paganismo, ¿verdad? Que nosotros no estamos pensando, como dice Jen, en el paganismo, pero la realidad es que los conejos vienen porque como empieza la primavera, empiezan las primicias, empieza la tierra a dar su fruto y a reproducirse,
pues ponen los conejos. Nosotros diríamos, pare más que un guimo. ¿Te has escuchado eso, verdad, aquí en Puerto Rico? Pues en otros lugares le dicen, pare más que los conejos. ¿Ah? They are like rabbits, dicen a veces de uno. Ese matrimonio parecen conejos porque tienen un montón de hijos, ¿verdad? Pues eso es lo que se refiere, muchos hijos, mucha abundancia, mucha bendición. Pues para eso son los conejos, pero como dice la hermanita, ¿verdad? Los conejos poniendo huevos, la verdad que no entendemos. Pero se refiere a todos esos animalitos, a la abundancia. La abundancia por la bondad de ¿quién? Pues está completamente desfasado, ¿verdad? Pero la realidad es que lo que de verdad celebramos en este día es que Cristo es las primicias, el primero que resucitó, y nosotros tenemos la confianza, la plena confianza de que cuando sea nuestro momento, ya sea que estemos vivos cuando Cristo venga o ya sea que hayamos muerto, vamos a ser transformados para el cuerpo, tener el cuerpo de la gloria suya y estaremos siempre con el Señor. Por eso que decía, yo voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estéis. Y si fuéramos a decir, para cerrar, ¿qué nos mandó el Señor a hacer? Si usted mira capítulo 3 de Colosenses, ¿verdad? Nos hace una pregunta, o más bien una suposición. Allí dice el verso 1, capítulo 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo. O sea, que esto aplica para los que han resucitado con Cristo, o sea, los que tienen una vida nueva, garantizada por medio de la fe en Cristo. Amén. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de esta tierra, en las del mundo. Estoy parafraseando, amén. Porque ya ustedes murieron al pecado, quiero decir. Y su vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, ya a usted le pertenece a Cristo. Amén. Por eso cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste a la segunda venida de Cristo, donde dice la palabra que seremos transformados o resucitados, cualquiera de las dos, entonces ustedes también se manifestarán con Él en gloria. Así que los hijos de Dios están llamados a estar en el mundo, entre el mundo, pero con la mira puesta en la eternidad, porque ya el Señor nos ha otorgado la eternidad mediante la fe. Amén. Por eso es que dice la palabra, el hijo, la hija de Dios no está pendiente a las cosas del mundo. Pendiente en el sentido de desesperarse por las cosas del mundo. Inclusive por eso mismo que el Señor dice, mira, no tenga pasión y ansiedad porque usted va a comer, que usted va a vestir, que usted va a hacer. Dice, los gentiles se preocupan por esas cosas. Cuando usted confía en el Señor, amén, el Señor ya lo tiene todo dilucidado para usted. Lo único que usted le toca es agradar al Señor, la mira puesta en el galardón, honrarle acá todos los días, amén, con su vida, hasta que Él venga, o hasta que usted parta, como dicen por ahí finamente, ¿verdad? Porque cuando el Señor venga, usted sería transformado, y los que estén vivos también van a ser transformados a la imagen del Señor. Así que esa misma duda la tenían los tesalonicenses. Decían, pero ¿y qué pasará con los que se han muerto? Los que murieron y Cristo no ha venido todavía. ¿Se perdieron la oportunidad? Digo, no. De hecho, los muertos que murieron en Cristo resucitarán primero. Tendrán el privilegio de ser transformados primero y después nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos transformados para recibir al Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, hermano. Así que, gloria al Señor que nos salvó, nos redimió, nos compró. Como diría David, bendito sea Jehová, que ha librado mi alma de toda angustia y que me ha librado de toda vergüenza. Vergüenza es la que está en el capítulo 20, versos 11 al 15 de Apocalipsis. Que sean resucitados para irle a dar cara al Señor.
para saber que le va a ser leída la sentencia delante de todo el mundo. Esa vergüenza, ese destino no tiene que ser así. Cuando usted se convierte a Cristo Jesús y usted glorifica al Señor y usted vive para Cristo, y cree que el Señor murió y fue levantado de los muertos, dice, será salvo. Como dice la palabra. Vamos a estar de pie, mi hermanito, en el nombre de Jesús. Y vamos también a orar, amén, dándole gracias al Señor, pidiéndole al Señor también por algunos que están también en necesidad. Gloria sea al Señor. Sí, vamos a orar por Dore, vamos a orar por Lupe también, amén, en el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanito querido. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta hora. Dándote gracias por la bendición que es haber venido a tu casa y estar aquí con los hermanos en armonía, mi Señor, contemplando tu palabra, inquiriendo en tu palabra, cantándote alabanzas, mi Señor. Gracias por ser bueno con nosotros, Padre. Señor, te pedimos, Padre, que tú toques con tu Espíritu Santo las almas, Señor, de los que no te han conocido, para que te conozcan y vengan al Dios verdadero, el que nos ha dado salvación a través de su Hijo Cristo Jesús. Pero también te pedimos por aquellos que hemos conocido a tu Hijo Jesús, aquellos que hemos sido salvos ya, que vivamos de acuerdo a como dice tu palabra, Padre, con la mira puesta en las cosas de arriba, porque ya resucitamos a una nueva vida con Cristo Jesús. Ayúdanos así, Padre, a hacerlo así, a serte fieles, Señor, a ser separados, Señor, del mundo, que sea, Señor, un testimonio claro, para que así mismo, a través de nuestro testimonio, pueda haber la evidencia de que tú haces la obra transformadora, aún en el peor de los pecadores, Señor. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre. En esta hora también estamos intercediendo por Iván. Te pedimos, Padre Santo, que tú estés con él en su salud, que le visites, Padre Santo, y le sanes, mi Señor. Señor, ten misericordia de él. Ayúdalo, Padre Santo. También a Lupe, para que le permita, Señor, en las alzas y bajas de presión, que pueda estar bien, Padre Santo, atiéndela, Señor. Y Dora, su hermana, que está recluida con pulmonía, ¿verdad? Te pedimos, Padre Santo, que tú estés con ella también y sane, Señor Jesús, por tu misericordia, Padre Santo. Los presentamos, Señor, a ellos tres delante de ti, Señor. Gracias, Padre. Ya también nos ponemos nosotros en tus manos, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, por habernos salvado. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús. Bendito sea Él. Gracias te damos, Señor. Bendecido sea tu nombre. Señor, llámanos bien ahora a nuestras casas, Padre, con tu bendición. Y regrésanos, Padre, este martes para estar los hermanos en armonía nuevamente. Gracias te damos, Señor. Y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.